Suscriptores, saludos, abrazos. Hoy una nueva entrega de mi empresa con Jaime Cardona. He venido al mundo artístico, al gremio de las artes audiovisuales, al marketing digital, a la fotografía, a poder editar, visualizar el tema artístico y el tema musical. Una empresa muy reconocida en el medio, BR Music, y estoy con su representante y manager, Armando Rojas. Armando, saludos, gracias por recibirnos y bienvenido al canal, hermano. Saludos, Jaime Cardona, mucho gusto, gracias por la oportunidad, de verdad que es un honor para nosotros estar contigo el día de hoy. La verdad me parece que es algo muy poderoso para nosotros, tenerte aquí apoyándonos en este campo que es algo que traemos para el mundo muchas cosas. Y sobre todo para el canal, es primera vez que tengo la oportunidad de estar de lleno en el gremio que ustedes representan. Vamos a tener un conversatorio con tus socios, el tiempo es oro ilimitado. Okay. ¿Dónde naciste, Armando? Sabana Larga, Antioquia. ¿En qué año? En el 1987. Hermanos, familia, tu entorno. Mi entorno, 8 hermanos, padre y madre. Todos vivos. Todos vivos, gracias, gloria a Dios. Y ya compraron televisión, pues, porque 8. En ese tiempo no había, En ese tiempo no tocaba y no, vea, niños y Mi niñas. hermano, supuestamente que se movían la cobija, yo no sé qué pasaba ahí, pero... Va viene bajo el brazo, hermano. No, pero es una bendición, la verdad es un orgullo, es un honor, la verdad, tener tantos hermanos, pues la verdad es algo muy bonito, algo que pues, hoy en día casi no se ve ya, pues la verdad es muy escaso. ¿Estudiaste? Sí. Primaria, bachillerato, Sí. Universidad. Electrónico. ¿Dónde estudiaste? En el Censa. En Sabana Larga. No, ¿O ya habías emigrado aquí a Medellín? Acá, por sistemas de seguridad en ese tiempo, emigré acá en el 2004 y desde esa vez ya estoy acá radicado en la ciudad. ¿Prestaste servicio? Sí, yo presté servicio militar. Presté servicio militar en el 2009, pero fue mucho después de que salí del colegio. ¿Por sorteo o convicción? No, fue convicción, porque la verdad pues toda mi familia fue militar. Entonces yo soy el cuarto, los 3 primeros ya habían prestado, incluso hay uno que ya se pensiona este año, pues que ya sale del ejército, desde las fuerzas especiales, en este momento está en Bogotá. Buscan mucho los militares colombianos. ¿Por qué? Por la esencia, por la rigurosidad, por la preparación. ¿Qué tienen los militares colombianos y qué formó eso en tu ser? Mi hermano, le digo la verdad, el glorioso ejército colombiano ha sido el número 1 en el mundo de las mejores fuerzas, porque tenemos tierra, tenemos aire y tenemos agua, ¿cierto? Entonces estamos entrenados, pues el entrenamiento es tan duro que la guerra es un descanso. Siempre es así y pues es algo que caracteriza al ejército en uno de los mejores ejércitos del mundo. Qué buena esa frase, hombre, nunca la había escuchado. No, el entrenamiento está tan duro que la guerra es un descanso. Pero frase. sabes una cosa, Jaime, eso aplica para la vida, hombre. O sea, muchos a veces se extrañan conmigo, pues yo muchas veces les pongo como esa vida, ese ejemplo de vida. Y esa es la vida. ¿Por qué? Porque muchas veces, mira que cuando nosotros empezamos a estudiar, ¿a qué hora nos vamos a estudiar? A las 6 de la mañana, prácticamente es todo el día. Y estamos estudiando por nada, ¿cierto? Pues no nos pagan, sale uno a estudiar, a hacer tareas, el fin de semana haciendo tareas, ¿cierto? O sea, uno está pues como comprometido todo el tiempo. Pero uno no ve eso. Y aparte de que los papás pues, pues le dicen a uno, estudia. Y sale uno también de estudiar, le quedan los ratos libres, ayudar también con cosas en la casa, un poco pues como el tiempo que le queda a uno. Y mira que es lo mismo, uno cuando está en el ejército, cuando entra, es todo el tiempo acuartelado, ¿cierto? Acuartelado, pero está en un entrenamiento constante, que son 3 meses, lo cual uno dice, esto es muy duro, esto es muy bárbaro, pero cuando uno sale al campo de operaciones,
todo eso sale tan fortalecido que uno no siente como ¿cómo te digo? Como ese cansancio, como lo que uno se imaginaba antes de entrar al campo, ¿cierto? Porque estás entrenado psicológicamente, mentalmente, físicamente. Entonces, y esa es la vida. Por decir, nosotros en este proyecto de BR Music. Eso te iba a preguntar, como un soldado, como un tipo que está en un entrenamiento estricto, dice, bueno, lo mío uno creería que lo tuyo sería vender armas, entrenar personal, montar una empresa de seguridad, pues es como la dirección. ¿Y por qué paras en el mundo del entretenimiento? Mi hermano, son cosas de la vida. Yo siempre le pedí a Dios una oportunidad, ¿cierto? Una oportunidad de cambio, de tener como esa libertad, ¿cierto? Esa libertad de ser yo, de poder hacer lo que a mí me gusta, ¿cierto? De no madrugar por lo que me toca, sino de madrugar por lo que me gusta, por lo que me nace. Y las oportunidades, una oportunidad para un negocio puede ser cualquier oportunidad, ¿cierto? Cualquier oportunidad, siempre y cuando, o sea, tú tengas como una dirección. Pues yo me enfoqué en el camino militar y a mí no se me dio, por algo Dios no me tenía en ese campo, ¿cierto? Porque me gustó mucho. Pero aparece un hermano mío, un amigo, un compañero de trabajo, Juan Alexis Incapié, artista hoy en el momento, Dubax. Me aparece otro emprendedor como yo, nos sentábamos a hablar, a contarnos las historias. Él venía como de una frustración con la música. A mí siempre, pues desde niño me ha gustado el reggaetón, lo urbano, siempre me ha gustado. Y pues la verdad yo de la música no sabía sino poner YouTube o mi celular, poner YouTube y la canción que me gustara, ¿cierto? Pero, ¿cómo te parece que yo esté loco y me muestre una canción? Parece que se llama Seduce. La canción la puso y él venía de una historia pues siempre dura porque el manager que tenía, el dúo con el que él estaba trabajando, lo dejaron pues en ese campo, lo dejaron ahí, se fueron. El manager lo robó, creo yo, es lo que él me cuenta. Él tenía una historia, pues una historia dura. Pero yo no vi la historia dura, sino vi el talento del artista, ¿cierto? Y pues, le digo yo a mi hermano, le digo, hey, papi, pero vos cantas muy bien, hombre, ¿por qué? Te voy a presentar a un primo hermano mío, que el pelado lo conozco desde niño, el pelado tiene un talento cabrón, para que pues, miren a ver qué hace. Y yo vuelvo con el tema, yo puedo ser el de la esquema de seguridad de ustedes, pues, normal. Siempre llevando en la mente el pues, tema militar, sí, no lo dejaba. Nunca lo dejé pues así charlando. Cuando resultado de la operación, en un momento me dicen, ellos empezaron a trabajar, sacaron como 3 canciones. Una vez tuvimos un evento por Aranjuez, me gustó lo que hicieron, tenían un sonido súper malo, los pelados en el momento, o sea, ellos nunca se dieron por vencidos, el sonido era súper malo, pero yo veía que ellos prendían el público, pues la gente estaba súper prendida y yo los veía siempre con la mejor energía. Cuando, como a los 15 días de habernos acompañado a ese evento, me llama Dubos y me dice, Armando, ¿cómo estás? Yo bien, ¿qué pasó, pues, ¿cómo van los proyectos? Que mi hermano, te tengo una propuesta, estamos creando un equipo de trabajo y yo quiero que usted sea mi manager. Y le pregunto yo, ¿qué dice el primo? No, es que la idea la tomamos tu primo y yo. Yo le dije, mi hermano, yo no sé nada de la música, pero le hacemos, o sea, vamos a hacerlo. Entonces yo terminaba las prácticas en diciembre en una empresa de transformadores. Y al ver pues que ya tenía pues esa oportunidad, yo tenía unos ahorros. Pero discúlpame, hermano, sales del ejército y estabas enfocándote a trabajar porque mencionas una empresa de transformadores, ibas a ser empleado y en un mundo que quizás no era el tuyo. Estabas como en el lugar equivocado. Estaba en ese campo, pero siempre buscando una oportunidad, ¿cierto? Algo diferente, algo que me hiciera a mí como crear un equipo de trabajo. Siempre me ha gustado ser emprendedor, lo que es los emprendimientos, siempre me llevaba como a ese campo, ¿cierto? Entonces, cuando él me dijo, me habló de ese negocio, de esa oportunidad, yo le dije, mi hermano, vamos a hacerlo, porque pues obviamente él me dijo esta palabra que a mí no me olvida, es que mi hermano, es que yo le comento eso, pues que yo no sé nada de eso, cuando él me dice,
Y mi hermano, es que yo estaba con un man que sabía mucho y nos robó el todo. Y digo, vos tenés la energía, tenés las ganas, lo podemos hacer. Y eso me llevó y acá estoy con él. ¿Qué aprendizajes cogiste de todo ese mundo, tanto joven como militar, como lo poco que pudiste estar en la parte empresarial, como para canalizar todo eso y decir, listo, yo soy capaz de emprender en BR Music? ¿Qué te motiva? A mí principalmente me motiva porque he sido un tipo muy comprometido cuando me propongo a algo, ¿cierto? Muy comprometido. Utilizo estas tres palabras que en la vida me han servido demasiado y se las aplico a mi equipo de trabajo siempre: compromiso, disciplina y fe, ¿cierto? Soy muy comprometido, soy muy disciplinado, tengo fe. Yo pienso que eso es algo muy primordial para todo en la vida y más para un emprendimiento. Entonces, como te dije desde un principio, es madrugar a hacer lo que te gusta, no madrugar a hacer lo que te toca. ¿Qué es BR Music? ¿Cómo está constituido y cuál es su esencia empresarial? ¿A qué se dedica? BR Music es una productora musical. Producimos pues todo lo que es urbano, reggaetón, trap, drill, esto es lo urbano, pop también trabajamos. Tenemos también la parte audiovisual, videos, fotografías, todo tipo de videos pues también lo hacemos. Tenemos el marketing digital, le manejamos pues como tal la carrera, como se dice, a un artista. Desde la parte de producción musical, desde la parte audiovisual, las redes sociales, registros en todas las plataformas digitales. Si la canción necesita 20.000 views, 1.000.000 de views, por marketing digital también lo podemos hacer. ¿Tiene que ser un artista para poder llegar a las puertas de BR Music o puede ser un empresario también que venda, como decimos, transformadores, por ejemplo? Un empresario también lo puede hacer. Pero les puede tocar la puerta a ustedes. Claro que sí. Para utilizar los servicios claro de ustedes. Que sí, porque también le podemos hacer todo lo que son fotografías, todo lo que es marketing digital, campañas de marketing, todo eso lo podemos hacer. Anteriormente no se veía eso. ¿Por qué se da hoy en día? ¿Por plataformas digitales o por iniciativa empresarial? Por plataformas digitales. Eso es lo que lleva a que se desarrolle todo ese contexto. Todo ese contexto, sí señor. A los nuevos empresarios que nos ven, ¿qué deben de tener en su desarrollo de idea, en su emprendimiento? ¿Cuál debe ser primero? Hombre, ¿yo arranco con una página web primero o arranco con qué? ¿Cuál sería el orden? El consejo que yo le digo a los emprendedores que están en este momento, que nos van a ver, que yo sé que van a ser muchos, es emprender primero con una página web. Lo primordial. Lo que no está en las páginas web, lo que no encuentras en las páginas web, no lo encuentras en ninguna parte, ¿cierto? Y te van a ver a nivel mundial, pues el que tenga un celular y el que tenga YouTube, el que tenga Amazon, Apple Music, ahí te va a encontrar. Yo diría que antes de la página web tener un buen equipo de celular o una tablet, ¿o no? Ah, ok. Creo que es como lo primero. Sí, lo primordial, claro. Incluso por eso lo digo, que tenga un teléfono, que tenga una tablet, un computador. Primero. Luego vámonos a BR Music a que nos hagan la página web. Ok. Una vez tenemos la página web, ¿qué sigue ahí? ¿Qué sigue? El contenido. El catálogo. Contenido, sí, de lo que tú vayas a emprender, ¿cierto? Supongamos, voy a vender bolsos. Sí. Catálogo, entonces montamos primeramente los paquetes, las fotografías, cómo los vamos a distribuir, los podemos distribuir por qué transportadoras, por qué el mismo canal. Todo el organigrama. Todo el organigrama, completo. Sí, señor. Eso es lo que ustedes manejan. Eso también lo manejamos, entonces por eso le podemos servir a cualquier empresario o tipo de emprendedor que quiera hacerlo. Armando, hay que preguntarlo porque es algo un poco difícil. Cuando vos estás emprendiendo, pues hay unos gastos fijos muy duros en una empresa, que es hasta el mismo socio que todos tenemos, que llama papá Diana, ¿cierto? Papá Estado. Y vos tenés que empezar por contratar, por el aviso, por la locación, muebles, etcétera,
Entonces todo el mundo dice, pues madre, pero esa parte de BR Music, ¿eso vale verdaderamente? ¿O eso es financiable? Porque es que mucha gente, cuando vos sabes que hay necesidad en la casa, lo primero que uno recorta es el periódico. Ya no volvió a llegar al periódico porque tengo que comprar arroz. A los empresarios hay que quitarles ese estigma de que la parte audiovisual, las páginas web, ¿eso es costoso o es favorable para un emprendedor? Eso es favorable, eso no es costoso, la verdad no es costoso. Y acerca de lo de la DIAN, hay que tocar esa parte, hay dos formas muy fáciles. Para los emprendedores tenemos dos formas. Yo como emprendedor, pues yo les recomiendo al que esté iniciando que registre primeramente su marca, es muy importante, ¿cierto? Y que haga la empresa como persona natural, ¿cierto? Que cada año paga anual paga una cuota, pues no es muy alta, y va a tener su nombre registrado. El día de mañana hay un paso, la empresa se creció, podemos pasarlo a empresa, ¿cierto? Pero vamos a tener el respaldo, el registro de facturar, que es muy importante, ¿cierto? Como empresa, de trabajar con cualquier alcaldía, de trabajar a cualquier país, también lo podemos hacer, porque estamos legalmente. Hay que insistir en algo, Armando, y no lo puedo dejar de lado. Hoy en día, lo digo por experiencia propia, conseguir un fotógrafo, una foto no vale 5.000 pesos. Sí. Desarrollar una página web tampoco es de 5.000. No. Eso tiene un estatus y unos precios. Sí. No es que diga que no sean alcanzables, que deben de estar dentro del presupuesto del desarrollo empresarial. Claro. Entonces el consejo es nunca dejen de hacer eso si quieren ser grandes. Sí. ¿Correcto? Sí. Que vayan de la mano con el basurero, señor. con el computador, con la trapeadora, con todo, fundamental. Que sean muy organizados desde el inicio. Entonces, BR Music, llego yo aquí, que soy un emprendedor, que soy de barriada, que a fuerza de lidias tengo un préstamo empresarial o social o de una cooperativa. ¿Cómo me recibís? Venga, hermano, yo lo oriento, yo le voy a fiar, lo voy a apadrinar. ¿Cómo le podemos decir a estas nuevas generaciones que lo que vos les prestás como servicio es fácil llegar? Sí, señor. Nosotros manejamos en este momento unas membresías, que son 3, donde firmamos y hacemos con el artista o con la persona de la parte audiovisual o de marketing digital. Lo podemos hacer a 1 mes, a 2 meses, 3, 6 meses, y firmamos un acta de compromiso, donde el artista se va a comprometer que va a cumplir con el trabajo y que nos va a cumplir a nosotros, ¿cierto? También hay muchas ocasiones, también ayudamos a artistas pues, que están iniciando con asesorías, con fotografías, pues para que ellos también empiecen y emprendan. O sea, necesariamente en muchas ocasiones hemos hecho cosas también por ayudar y servir a la sociedad, a los emprendedores. Qué bueno eso que tocas ahí, qué pena, pero es muy importante, más con la esencia del canal. La parte social. Estamos en una sociedad en que hay muchos que no tienen con qué. Ok. ¿Cuál es tu aporte a ese segmento? Mucha dirección, más que todo mucha dirección. O sea, no es que nos tenemos que sentar acá y ya en ese momento me tienes que cancelar. Nosotros por una entrevista, pues por una asesoría cobramos 100.000 pesos. No es mucho dinero, pero hay personas que no cuentan con ese dinero. Entonces nos sentamos acá y ¿qué hacemos con el artista o con la persona que necesita eso? Venga, sentémonos acá, nos tomamos una agüita, una gaseosita y empezamos a... Le damos la dirección, se la damos de gratis. Como también hemos hecho con artistas que están iniciando, que no tengo sino 100.000 pesos, y quiero empezar esta idea porque este va a ser un palo, yo no le corto las alas al artista, porque uno no sabe el día de mañana esa persona quién pueda llegar a ser. La asesoría, la energía y las ganas te hacen, o sea, te hacen llevar y te dan como esa siembra a esa persona de que puede salir adelante y que todo en la vida sí se puede, ¿sí me entendés? Claro. Ven, todo esto es un grupo de trabajo. La idea es que vamos a invitar al SEDA, a tus socios y a tu compañero. Claro. La parte tuya es ser manager y ser el representante, digamos, lo legal, ante el que va con la bandera adelante. Pues. De frente, al pie del cañón.
Ese término es muy soldado. No se te olvida. Ok. Porque hay un departamento de sonido. ¿Cuál es la función? La función es poner la pista del artista, ¿cierto? Y que el artista la cante, que practique en él, ¿cierto? Porque cuando él va a un evento en vivo, lo que va a hacer, la canción no va a sonar igual, supongamos como cuando la graban en un estudio musical, ¿cierto? La monta en sus plataformas digitales, pero ya sigue la otra parte que es el entrenamiento para ir a presentaciones, ¿cierto? Por eso todo artista en una presentación, uno ve que viene con unos micrófonos. Exactamente. Entonces, eso es lo que llaman pista. Sí, señor. Él escucha el retorno de la pista y lo hace como cuando le está grabando en el estudio, ¿cierto? Tiene que haber una sincronía muy perfecta ahí. Sí, señor. Unos tempos, manejar unos tempos reales, ¿cierto? Para que no suene diferente a lo que ya mostró en las plataformas digitales, el contenido como tal, ¿cierto? Entonces, por eso lo tenemos todo acá, es muy importante para todos los emprendedores musicales, pues que tenemos también ese servicio que les puede dar un gran desarrollo, ¿cierto? El cual, cuando vayan a tener un evento, van a estar muy seguros y van a sentir ya con mucha seguridad porque la práctica es el maestro, ¿cierto? Entonces, es un servicio muy importante, algo muy bueno. Estamos hablando de artista, ese que pues, definitivamente es cantante. Pero vámonos a la parte empresarial, que también en el país hay muchos y tú prestas ese servicio. Yo como empresario, para poder impulsar mis trapeadoras o mis pañales, debe de haber una buena música de acorde al producto que se está publicitando, tiene que haber coherencia ahí. También lo podemos hacer acá. También lo podemos hacer, pero ya eso sería en la parte del estudio. Porque si yo vendo paraguas, pues lógicamente el sonido tiene que ser lluvia. Entonces, por poner un ejemplo, eso es lo que programamos acá. No, eso no va acá. Eso va en estudio. Eso va en estudio, porque eso ya es una producción. Eso ya es una producción, prácticamente una producción musical. O sea, algo similar que va a ser un sonido, una música, ¿cierto? Mientras que acá solamente es para ensayos. O ya nos llega el cliente y nos dice, yo necesito un sonido y necesito los artistas que como tal también lo podemos hacer, ¿cierto? Podemos llevar los artistas y llevar el sonido. ¿Qué tenemos acá? Cuéntanos. Tenemos computadora, tenemos interfaz, tenemos el mixer, tenemos bajo, tenemos cabina y ya lo que son conexiones. ¿Qué es un mixer? Esto es lo que nos regula, lo que nos da los sonidos, lo que hace que el sonido sea más como la graduación, ¿cierto? El artista cuando está cantando conecte con el beat, con la pista, ¿cierto? Para que suene al tiempo real. Parte fundamental. Literal. Para poder hacer Literal. ese entrenamiento que vos llamas, Sí. sin esto no hay No funcionar. es funcional. No se puede coger uno pues el baflecito como el que No, vemos por ahí. no va a sonar igual, no. Eso tiene que, Sí. consejo para un artista que tenga su propio estudio de sonido, sus propios equipos, pues es mejor contratar con ustedes. Es dependiendo, porque si tú quieres un equipo de trabajo y tienes el dinero y tienes la comodidad, yo le recomiendo al artista que lo haga. Yo te lo recomiendo que lo haga, que crezca, pues, la verdad. Pero recomendación para el artista que no tiene los recursos, que busque una empresa que ya tiene los recursos. ¿Cómo está Colombia a nivel de generación artística? Porque nosotros vemos que aquí salen unos monstruos. Pues sin nombrar, porque pues, solamente 2 o 3 ya son top 10 a nivel mundial. Pero vámonos para la base de la pirámide. Hay en esas camadas de barrio artistas que están ávidos de que conozcan BR Music. Sí, hay mucho talento que ya nos conoce, mucho talento, muy buenos artistas. Y hablamos de algo muy importante también, no han conocido, por el plan de marketing digital. Porque incluso hemos trabajado con extranjeros también, estamos trabajando con artistas de El Salvador,
de Miami también, de Bolivia también, y nacional, pues qué te digo, de todas las partes nacionales hemos trabajado. ¿Cuál es el género que más? Urbano. Urbano. Sí. Está muy pegado eso de los jóvenes. Sí, más que todo la ciudad de Medellín en ese momento, Colombia, Medellín, es una de las ciudades pues, que es el número uno, prácticamente está haciendo el número uno del mundo. Muy importante, entonces, ese entorno empresarial y BR Music, digamos que es una estructura piramidal, organizacional. Claro. ¿Quién viene detrás de vos? No, detrás de mí viene un equipo de trabajo de 8 personas. Hay 8 personas que están detrás de mí en este momento. Empezamos 3 en la construcción de la idea y ya en este momento vemos 8 personas. Y esas 8 personas, en el organigrama, ¿quién está debajo? O sea, el representante. Sí. Pero para poder desarrollar la idea que hay un fotógrafo, hay un visual, ¿qué es? ¿Cómo describís el organigrama? En el organigrama está Dubas y Chris Boy. ¿Qué son? 2 artistas que tienen sello discográfico. Que Socios. Son socios y a la vez los estás promocionando artísticamente. Sí, correcto. Y luego viene Kevin Avendaño, apodado como el K. Luego viene Santiago en Navarra, apodado La Milla de Oro. Luego viene Grilly Men como productor musical. Luego el Lápiz Estrella, que es compositor. Entonces invitémoslo, hermano, para que hagamos un conversatorio más completo. Claro. ¿Te parece? Mira, por acá te voy a presentar el estudio audiovisual, ¿cierto? Te presento a mi equipo de trabajo y para que continuemos con la parte fundamental de BR Music. Sí, es el señor. complemento del desarrollo. del desarrollo. Sí, señor. Ok, y estoy con Santiago, La Milla. Henao. Sí, señor. Y, Mi nombre es Karen Jaramillo. bueno, primero las damos. Karen, ¿dónde naciste? Bueno, yo nací en la ciudad de Medellín, me crié en Medellín, estudié también en Medellín. Mi primaria fue en el Alfonso López Pumarejo, un colegio cerca de Boston. Luego entré a la Universidad Cooperativa de Colombia a estudiar comunicación social, me gradué pues como tal de esa misma carrera. Ahí fue donde yo entré aquí a VR Music como tal. Algo muy extraño y muy charro fue que yo entré no precisamente para trabajar literalmente acá con ellos, sino como un casting de modelaje. Yo me presenté y me pareció muy interesante. Después me fui interesando más por el proyecto de VR Music, me gustó mucho cómo trabajaban y ahí fue donde me fui incluyendo poco a poco en el proyecto de Dubas y Chris Boy y VR Music como tal. Pero siempre tenías en mente enfocarte a este segmento. Claro que Te llegó por casualidad. Como tal, siempre me ha gustado mucho el tema del entretenimiento, el tema de cámaras, más detrás de que como tal al frente de las cámaras, pero siempre me ha gustado demasiado como tal ese tema. Antes habías trabajado en alguna otra parte, en tu vida. En la empresa de mi papá, anteriormente le ayudaba con ciertas cosas en la página web, en su página web, en temas internos de comunicación, y ya después se me dio la oportunidad de venir acá a trabajar con este equipo de trabajo tan chévere. ¿Cuál es la fortaleza de este equipo de trabajo? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, son muy disciplinados, muy ordenados en su manera de trabajar y que somos muy unidos. Somos muy unidos en todo el tema del trabajo y que, mejor dicho, son excelentes personas, son con un corazón gigante. Eso es lo que, mejor dicho, ante todo debe primar, antes que cualquier cosa. ¿Tienes parte social? ¿Tienes la venita en el corazón de ayudar al de abajo? Por supuesto que sí. Aparte pues de las personas que lo necesitan, soy amante de los animales. Soy amante de los animales y yo me muero por ellos, mejor dicho, son todo para mí. Entonces, inclusive en esta misma semana estábamos como proponiendo algo como de meternos con las fundaciones, de estar ahí en ese servicio social, de ayudarlos a ellos. Es muy importante también emprender en todo eso, en todo ese tema del orden social. ¿Cuál es tu labor en BRS Music? Bueno, mi labor en VR es llevar todo el tema de comunicación interna, también la parte administrativa como tal, todo el tema de contabilidad, ingresos, egresos, deudas, absolutamente todo. O sea, uno va aprendiendo de todo. Yo soy comunicadora social y la idea es ser versátil en todos los campos también. ¿Manejas todo tipo de cámaras, sonido, luces? Sí, el día de mañana que te llamen a un puesto, a suplir un puesto porque Santiago o Armando
o cualquiera se quedó dormido, se enfermó, viajó, estás tú ahí como Por el as supuesto. bajo la manga. Por supuesto. Se la debe idea- de conocer todos los aspectos de la compañía. Claro que sí, la idea es ser muy versátiles y conocer cada punto, desde la edición, la fotografía, la contabilidad, desde grabar un video, todo lo hacemos. Todos debemos ser versátiles como en esta parte. Como dicen por ahí, zapatero a sus zapatos, pero si hay que emprender en lo otro, si hay que, mejor dicho, coger una cámara, si hay que editar, se hace absolutamente todo. Tu fuerte. Mi fuerte como tal, comunicación interna. Comunicación interna como tal, también me gusta mucho el periodismo. Y acá pues en VR Music puedo implementar la comunicación organizacional, pues como tal, la comunicación interna. Estás en novedad. Claro que sí. Ese corazoncito está ocupado. Bueno, es que eso fue uno de los factores también que me hizo entrar acá, aparte de cuando vine como tal a ese proceso de inducción como de las modelos, pues. Ahí fue donde yo conocí a Chris Boy, que es uno de los integrantes de VR Music, y de Dubas y Chris Boy, que es como tal el grupo de género urbano. Ahí lo conocí a él, empezamos a hablar, empezamos a charlar, nos ennoviamos y aparte de eso también trabajamos juntos. Un artista necesita tener pareja, fundamental, y lo pregunto porque es que uno ve a todos los artistas famosos, pues novia un mes, al otro mes otra, a los 2 meses otra, eso como que es repetitivo. Es la estabilidad mental, corazón emocional importante para un artista. Más que tener pareja, saber con quién se va a meter, saber quién va a estar ahí apoyándote. Porque si tú no tienes ese apoyo, como dicen, una mujer te puede, mejor dicho, llevar al fracaso, un hombre también te puede llevar al fracaso. Realmente es como tal, saber tener esa compañía, ese mismo corazón, saber trabajar juntos, avanzar juntos, visionar juntos, que no uno sí y el otro no, los dos estar visionando siempre juntos, mirando hacia arriba, mirando, mejor dicho, a avanzar. Karen, no puedo dejarte de preguntar. En el mundo artístico se habla mucho de la droga. No lo pregunto por ti. ¿El artista colombiano está metido en eso como estigma? ¿Tiene que ser parte de su formación profesional o es un mito? Bueno, realmente el género de la música es un gremio muy pesado, eso se sabe, porque se llega a discotecas, se llega a bares, se llega a partes donde de pronto se manejan con personas que digamos, no de por decir muy buenas, pero que no manejan cosas como muy buenas que digamos. Entonces siempre hay que saber tener ese enfoque, que tú haces derecho. Y si, mejor dicho, tú vas enfocado a lo que vas, no tienes que distraerte de absolutamente nada. Consejo para las nuevas generaciones que sueñan con ser artista. Porque uno puede soñar a nivel empresarial y todos tenemos vena empresarial, pero no todos tenemos vena artística. Así. ¿Cuál es el consejo? Primero que todo, muchísima disciplina, muchísima fe, muchísimo emprendimiento, que tengan esas ganas de salir siempre adelante. Esas ganas de, mejor dicho, de visionar, porque un artista es un emprendedor. Entonces, si tú no tienes esa visión, no vas por nada. O eres un emprendedor porque eres un artista que está empezando y que quiere sacar su música adelante. Entonces, mucha disciplina, mucha fe, mucha constancia. Karen, no dejemos de lado a Santi, preséntanos a Santiago. Santiago, hola, ¿cómo estás? Karen, muchas gracias. Santi, ¿cuál es tu oficio en VR Music? Bueno, primero Jaime, muchas gracias por estar acá, por tu tiempo, por esta entrevista. Muy feliz de estar acá contigo. Bueno, ¿Dónde naciste? yo soy paisa, nací en la ciudad de Medellín. Nací en la ciudad de Medellín, pero toda mi niñez y toda mi primera infancia fue en el municipio de Bello. Ya cumpliendo la mayoría de edad, me volví para Medellín. ¿Tu familia, tus hermanos? Sí, en este momento tengo a mis 2 padres. Tengo ese privilegio de decidir y contar de que la unión de mis padres todavía prevalece. Tengo esa bendición de que ellos todavía se aman y están juntos. Y tengo un hermano menor del año 2000, de un joven del nuevo milenio. ¿Cómo es que le dicen ahora? Los millennials. Los millennials. Un abrazo también. Bueno, hermano, ¿cómo llegas a VR Music? Es una historia demasiado loca, puede decirse. Yo venía de vivir de un pueblo de Guarne, vivía en una finca en Guarne, porque yo después de que me gradué de la universidad
¿Qué estudiaste en la universidad? Estudié producción 3D y animación digital. ¿En qué universidad? En el CES de aquí cerquita y en la Universidad de la Herrera. Ok. Entonces, Hay que darle nombre y honor a las instituciones, hermano, sí, que es las que nos forman. total, y agradecido con ese par de instituciones y aprendí demasiado. Viví en Guarne porque al graduarme de la universidad decidí como darme un año sabático, ¿cierto? Irme para Guarne a la finca, meterle la mano al campo un rato y a descansar, por decirlo así. Aunque descansar tanto porque el campo también es pesado, ¿no, crack? ¿No? Más ese frío. Sí. Entonces dije que me iba a quedar un año, me terminé quedando como 2. Hasta que me pellizqué y dije, bueno, ya, vamos a ejercer, vamos a bajar a Medellín a buscar las oportunidades, a tocar las puertas, a crecer. Y me bajé inicialmente trabajando de forma independiente, ofreciendo mis servicios de 3D, ofreciendo mis servicios de animación digital y de toda la parte creativa digital, ofreciendo mis servicios. Me resultaban clientes súper bacanos, inclusive del exterior, pero no contaba como con un equipo, era yo solo en la calle. Hasta que un día, como cambié de lugar, también cambié de barbería. Yo comencé a escribir sin saber nada, sin saber absolutamente nada de composición. Yo me tiré al charco y empecé a rayar letras, a escribir canciones, sin saber absolutamente nada que de estructura, que de estrofas, que de chanteos, que de coros, nada, simplemente escribiendo. Y llegué a Motilameando, un nuevo barbero. Y le empecé yo a contar al barbero, no, parce, imagínate que me gusta mucho el mundo urbano. Ah, parce, a mí también. Esa es mi música favorita, me decía el barbero. Entonces le empecé a contar de las canciones que escribía. Y nada, quedamos con los números. Para yo volver a otra cita más adelante, para motilarme. Y resulta que el barbero era conocido y amigo de Cristian, de Chris Boy. Lo llamó y le habló de mí. Ay, imagínate que un parcero me llegó acá a la barbería. Dice que está también involucrado en el mundo de la música y está muy apasionado por el reggaetón y todo. Parce, si quieres cogerle la llamada y lo conoces, de pronto puede aportar allá con tu equipo. ¿Y cómo es que me llama Cristian? Nadie sabía que yo me hacía llamar La Milla, nadie, solamente el barbero. ¿Y por qué la milla? Me dan Bueno, esa milla por resumir el tema porque el tiempo es corto. De mi llave. Mi llave, mi parcero, Eso. mi pana. Ya, listo. Entonces me llama Cristian. Sí, con La Milla. Yo, está claro, a mí nadie me dice así. Solamente yo sé que me llama así. Es que no. Gerardo el barbero me habló de vos, hermano, que te gusta mucho el reggaetón, la música. ¿Por qué no venís acá a mi estudio y lo conocés? Esa misma tarde llegué. Y yo estaba trabajando en ese momento en Sura, en las jornadas de vacunación, en la parte logística. Estaba aportando por ese lado y yo renuncié allá para venirme acá a construir este proyecto. ¿Y qué te toca hacer acá? Bueno, aquí me toca hacer varias cositas. Me gusta hacer la mano derecha de todos, ¿cierto? Obviamente mi enfoque principal es la parte creativa. Si hay que hacer un diseño, si hay que hacer un flyer, lo hago yo, ¿cierto? Si hay que aportar en la edición de videos, aporto en la edición de videos. Más que todo la parte creativa y la parte digital. Pero soy versátil y me presto mucho para ciertas funciones que de pronto me requieran. Por decir, cuando salimos a los eventos, soy por ejemplo el que anima el evento. Bueno, muchachos, ¿cómo está mi gente? Muy buenas tardes, bienvenidos, estamos muy felices de estar acá, gracias por venir. Tengo para ustedes un show muy espectacular. Con ustedes les quiero presentar a 2 artistas y bueno, y presento a los muchachos, ¿cierto? Soy como ese animador en los shows. O sea que en tu puesto también tienes que ser versátil. Exacto. Como lo es Karen. Exacto. Aquí todos tienen que hasta trapear y cargar cable, hermano. Exacto, no, que hay que hacer una factura, que hay que hacer una cotización. También estamos. Eso ayuda mucho al crecimiento empresarial, ¿cierto? Total. Porque al fin y al cabo se va conociendo toda la estructura, Karen, organizacional de la empresa. Y todo es una sinergia. Ya nos dijiste muy claro en la parte de edición, ¿cierto? Sí. Todo lo que haces. Bueno. ¿Cuál es tu complemento ideal para poder desarrollar un buen video? Fundamental, la parte musical, la parte de la producción musical, ¿cierto? Porque esa es la parte que mami las pautas
para tener la creatividad y para tener como ya la esencia fundamental de cómo rodar un video, ¿cierto? ¿Y quién es la persona encargada de eso en la empresa? Es un man súper talentoso, tiene un derroche de talento impresionante, es destellante el hombre. Me encantaría hacerte la invitación de que pasáramos al estudio y conocerlo. Se llama Grizzly, el Grizzly Man. Aquí todos tienen unos nombres Sí. unos seudónimos muy bárbaros. Sí. Pero no, listo, bienvenido, vení, vámonos a De conocerlo. una, claro que sí, vamos. Perfecto. Bueno, Jaime, como te estaba contando, Retomando, nos vinimos al estudio musical, de producción musical. Y estamos acá con este hombre que es nuestro productor musical, que se llama el Grizzly Man. ese es tu seudónimo. ¿Tu nombre es? Lewis Bay, Leo, ¿de dónde eres? de Venezuela. Venezuela, porque Colombia, hermano. Porque- No hay allá donde practicar, No, sí. no hay futuro o hay más materia prima aquí. Sí, obviamente que en Venezuela también hay música, ¿me entiendes? Ya fue como que mi desarrollo. Pero Colombia es como la capital del urbano, que es donde el área, donde yo me desempeño. Pues, más que todo Medellín, obviamente. Eso te iba a preguntar, Colombia, pero Medellín es claro, el foco. Medellín es como el foco donde está, ¿me entiendes? Y hay como que más industria, más desarrollo, es un sonido un poco distinto. Y eso me llama más ¿Cuál es la atención. diferencia entre lo urbano colombiano y lo urbano venezolano? Yo pienso que, aunque el reggaetón siempre es el típico tumpa tumpa que le dicen por lo general, sí tiene su diferencia, ¿me entiendes? A nivel los que saben de producción saben que son como que diferentes key, diferentes, no sé, tipos de ritmo, aunque son muy parecidos, pero los que saben de producción, les repito, notan esa diferencia. Aquí como que más trancado, más perreo, más movible, por decirlo así. Allá no es. ¿Cuál es que te toca hacer en VR Music? ¿Cuál Yo- es verdaderamente tu día laboral? Descríbenos tu día laboral. Mi día laboral, nada, llego, soy el encargado de la parte musical, hago lo que es beat, grabación, mezcla, encargado de que el tema salga finalmente para que esté listo. O sea, te traen una letra, viene un Exactamente, artista, te trae una claro. letra, vea, hágame el favor y lea esto. Y Claro vos que te llega, pones a programar la música. sinceramente, llega el artista con su idea y aquí uno ya termina de desarrollarla, ¿entiendes? Porque hay artistas que llegan con la idea muy clara, que simplemente tú los captas de una vez, o hay gente que apenas está empezando y es un proceso, ¿me entiendes? Porque lo que ellos tienen hay que hacerlo de forma que todos estén de acuerdo. ¿Me explico? Entonces es un proceso, a Hay veces que sí, a veces conocer. no. Hay que conocer el artista en su integridad para poder saber qué género o qué tipo de música o Claro, qué instrumentos sí. se le se acomodan le a su acomodan letra. a su letra, ¿sabes? De tonalidad, ¿me entiendes? Porque son muchos factores. Hay artistas que quieren cantar, no sé, con un tono muy alto, pero la voz no le da, ¿me entiendes? Entonces, por eso pueden sonar mal. Entonces, la idea es que mírate tus círculos de acordes que quedan de acuerdo a tu voz, como por un ejemplo, y ahí se va trabajando con el artista. Una pequeña descripción de qué es lo que te toca hacer aquí. ¿Qué vemos aquí? No, aquí, bueno, el estudio, el controlador MIDI, aquí controlo los sonidos del programa. Ya, ahí pueden ver el micrófono, ya la artista aquí es donde graba y le vamos dando ese impulso, por decir así, en su música, pues, para que quede de la mejor manera posible y a su agrado, obviamente. Perdóname la ignorancia porque la verdad poco conozco y es un tema nuevo para mí. Uno, porque ve a los cantantes cuando van a un estudio que los meten como en una cabina por allá solitos, como que cero sonido, cante y les ponen hasta unas cosas en las orejas. Eso es lo que llaman capela, es que eso, No, estoy equivocado. eso es para la grabación. Correcto. Por ejemplo, ¿qué pasa? Hay estudios, hay diferentes tipos de estudios. Los gigantes, los pequeños. Lo que importa es que esté acústicamente bien tratado el espacio para que se pueda grabar. Entonces, ¿qué hacen los artistas en sus audífonos, casco, no sé cómo le dirán? Ellos escuchan ahí el instrumental. Para que en el programa solamente que captar la capela que ellos tiran a través del micrófono. Con Correcto. esa capela es con que sale la música, se le trabaja obviamente. Hay algunos procesos para que quede el tema listo. Cuando un artista viene a grabar, debe dormir bien, alimentarse bien, no fumar. ¿Cuál es lo ideal
No, lo ideal es que estén preparados, ¿me entiendes? Y confiados. Hay artistas que quieren hacer los temas como que esto fue lo que nos salió ahorita y vamos a hacerlo. Hay algunos que ya, pero ya tienen experiencia que sí, ¿me entiendes? Fluye. Yo trabajo mucho, como yo digo, con la musa. Así le digo yo, ¿me entiendes? Sí. En el momento adecuado, pero lo recomendable es que siempre vengan preparados, que siempre estén, ¿sabes? Con la idea muy clara, que estén dispuestos a que uno le diga ideas para llevarlo a mejor, ¿me entiendes? Como que captar otras opciones, pero básicamente eso, que estén preparados bien, ¿me entiendes? Que no sea como que a las primeras, como que eso se me ocurrió y ya, por lo menos si están empezando, ya con el tiempo se van puliendo, por Un decirlo así. artista tiene que ser joven o ya puede ser de edad. La No, voz, la voz. La voz no, lo importante es que cante, ¿no? Y que transmita, más que Porque cantar, que mira que se transmita. acabó de ir el monstruo de la canción Vicente Fernández, Sí, que era un cómo no. vozarrón, Claro. pero hoy en día en tu género, en el que tú mueves, puede ser una persona de edad que venga con música urbana o tiene que ser relativamente joven. No, yo creo que para la música no hay edad, ¿me entiendes? Hay gente que lo ha logrado en 5 años y otros que lo han logrado en 1. Hay gente que ha estado a punto de retirarse y ahí lo ha logrado. ¿Entiendes? Lo que es la constancia, ¿me entiendes? Este es más, obviamente tiene que existir talento, pero esto es más de disciplina y de constancia que de talento, lamentablemente. Hay mucha gente con talento, pero se quedan pegadas en un tiempo o son conformistas y no avanzan. En cambio hay unos que no, pero de tanto dale, se van como que entrenando hasta que logran. O sea que voy a poner algo jocoso, algo simpático. El espejo es fundamental en un artista, pararse en un Sí. espejo y bla, 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 bla. Sí. Es fundamental. Yo Es creo- como el entrenador mínimo que debe tener un artista, porque es que una cosa es cuando uno canta sin sonido y en el baño, que es lo que hace mucha gente, cantar en el baño. Y entonces empieza la mamá, ¿qué va, mijo? Va a tumbar el baño. Pero en realidad es fundamental eso, ¿cierto? Sí, claro, es que, ¿sabes? Aquí en lo urbano hay mucha gente que canta empíricamente, ¿sabes? La mayoría de los cantantes urbanos son muy pocos que han estudiado canto. Y su desarrollo primordial es eso, ¿sabes? Imitando primero a otros artistas, cantando solos en el baño, viéndose en el espejo. Bien, todo eso influye a que el artista se vaya desarrollando, por decirlo así. ¿Entiendes? Y todo eso es importante, creo yo. ¿De dónde sale ese apodo? Grizzly, Sí, ¿te lo inventaste o viene, No. tiene su historia? una historia. Yo empecé en la música por un primo, ¿entiendes? Él cantaba y yo estaba muy niño, pues, muy pelado, y me pasaba con él para arriba y para abajo. Entonces, nada, él tenía un tema que decía, ando con Grizzly, el oso menor, algo así. Y yo siempre me la pasaba con él. Para ese momento yo todavía no hacía pistas. Entonces, ahí me interesó hacer pistas, hacer los instrumentales, empecé a hacerlas. Y una vez grabó con un instrumental mío. Y cuando iban a pautar, dijeron como que, ay, ¿cómo te pautamos? Y otro amigo que estaba ahí le dijo, bueno, pero tú no siempre andas con Grizzly, con el oso menor. Y dijo el Grizzly Man. Y de ahí para allá se quedó. Tu sueño, ¿dónde quieres llegar? Yo, muchas cosas. Pero está, ¿Un Grammy? sí, ¿y quién no quiere un Grammy? Pues te lo pregunto, Claro, ¿quién no quiere un Grammy? pero por favor. Entonces es uno de tus sueños. Sí. Y tener tu propio estudio, no sé, ¿cuál es tu Más que aspiración? sí, O puede que ser, Bien pero Music más que- sea grande. Claro, que todo lo logremos, ¿me entiendes? Que uno se acuerde como que, uy, ¿te acuerdas cuando estamos empezando? ¿Te acuerdas cuando esto? Y ya sea como que, ¿me entiendes? Sean como ya momentos como que de risa, por decirlo así. Nuevas generaciones que nos ven, tanto pelado de barrio, tanto pelado con falta de recursos, pero con un talento Sí. impresionante. Consejo para esos muchachos, Oye, hermano. que no le bajen, que no es fácil, ¿me entiendes? Que eso es la mayoría, que la gente cree que ser cantante o producir es fácil, ¿me entiendes? Y no es fácil, porque depende mucho, ¿sabes? Una mitad es que tú tengas el talento y hagas música, la otra mitad es darte a conocer, que es la parte un poco más difícil, pero depende de que con tanta constancia lo estés haciendo y estés ahí, y van a haber momentos que tú sientes que ya llegaste como que a donde querías llegar y de repente, empiezas como que de nuevo, La constancia vence lo que la dicha no alcanza. exactamente. Bueno, vamos a reunirnos con todo el grupo porque la idea es que nuestros suscriptores conozcan todo el equipo de trabajo. Hermano, sea la ocasión, agradecerle qué grupo de trabajo tan especial, qué gente.
estás muy bien rodeado, viejo, supiste escoger la gente para trabajar y me llama la atención, muy jóvenes todos, de verdad. Veo en tu personal, en tu emprendimiento, en tus socios, un futuro muy largo. En base a eso, no me queda sino agradecerte y darte un reconocimiento muy especial. El canal lo tiene como costumbre reconocer los emprendimientos y la fortaleza de aquellas personas que luchan por una mejor Colombia. Un obelisco es un símbolo de los egipcios, fue diseñado o creado hace más de 4.000 años, en lo cual están plasmando la fortaleza de una raza. En ustedes veo eso, hermano. Yo veo una Colombia joven, una Colombia emprendedora, una Colombia con sed de triunfo, y yo creo que ustedes muy pronto y muy rápido lo van a lograr. Jaime, muchas gracias. Para nosotros BR Music es un honor, de verdad. Gracias por tenerte acá, por venir, por hacer este gran trabajo, que lo van a ver miles de emprendedores, muchos artistas y pues muchas personas, lo cual esto también les va a ayudar mucho para los emprendimientos. De verdad. Vamos a despedirnos cada uno. Despidámonos de nuestros suscriptores. Primero las damas. Bueno, chicos, tengan un feliz día. Es un honor y un placer haberlos acompañado en este proceso. Feliz día, que estén muy bien. Yo soy la persona a la que estaba grabando. Para todos los espectadores, suscríbanse al canal. Muy bueno porque es una información en donde pueden buscar las personas que necesiten esa alimentación para que puedan empezar su emprendimiento. Y no, muchas gracias por el premio, que eso es lo más importante. Aquí tenemos al personaje número 1, Levis. No, primeramente agradecido por la oportunidad, por ese emprendimiento de mostrar las empresas que como nosotros o otras más tienen que mostrarse y en algún momento servirle como que de inspiración o de guía a los que están empezando. Agradecido de verdad. Santi. Bueno, mi gente, familia, quiero despedirme invitándolos a que conozcan lo que es VR Music, diciéndoles que pueden contar con nosotros para todos sus trabajos audiovisuales y musicales. VR Music es la casa de ustedes para que hagan sus sueños realidad. Y también quiero recomendarles mucho mi empresa con Jaime Cardona, para que lo busquen en YouTube, encuentren ese canal y vean ese contenido tan excelente y tan excepcional. Amigos suscriptores, lo dicen estos jóvenes, estos emprendedores. Yo siempre he tenido como política en el canal tener muy claro que la juventud, el creerse uno mismo el cuento, es muy importante en el desarrollo empresarial. Recuerden, colombiano, compra colombiano. Hasta una próxima.